Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos acerca de un tema que es de interés en el estudio de la probabilidad, que tiene que ver con la variable aleatoria continua. Em, en esta presentación pues hablaremos acerca de diferentes aspectos. Por ejemplo, plantearemos los aspectos preliminares, posteriormente iremos a caracterizar la variable aleatoria continua, trataremos de definirla desde el punto de vista matemático. Hablaremos acerca de los parámetros de la misma y finalmente revisaremos algunos problemas relacionados con el tema. Y bueno, para comenzar, pues yo soy el maestro Donaldo Roberto Cristóbal Vázquez, soy profesor de las Academias de Matemáticas de la UPIXA del Instituto Politécnico y en mi experiencia como docente pues he impartido cátedra en diferentes universidades públicas y privadas en el nivel superior y en posgrado. Bien, entonces para comenzar pues hablaremos acerca de los preliminares. Y obviamente lo primero que tenemos que ver es, hay que recordar que un experimento aleatorio es aquel fenómeno que llevado a cabo bajo mismas condiciones iniciales no es posible predecir su resultado. Cuando estamos tratando de describir los experimentos aleatorios, sobre todo cuando hay eventos que nos interesan, podemos contar o medir los resultados de dicho experimento. Para contar hay que recordar que basta enumerarlos y para ello pues utilizamos los números naturales y el cero. Por otro lado, si lo que deseamos es medir el experimento, entonces lo que requerimos es establecer una escala de referencia que nos aporte información y obviamente esa escala pues requiere utilizar un intervalo. De tal forma que para comenzar el estudio de la variable aleatoria continua, lo primero que tenemos que saber es si el experimento se va a medir o se va a contar. Y para lo anterior pues tenemos que conocer la naturaleza de dicho experimento. Ahora, la naturaleza se puede expresar en palabras o bien matemáticamente. Y si se hace desde el punto de vista matemático, lo primero que se tiene que hacer es definir una variable aleatoria. Por tanto, es importante comentar antes de definir la variable aleatoria que dichas variables se van a simbolizar por letras mayúsculas de nuestro alfabeto. Por ejemplo, esas letras mayúsculas pueden ser X, Y, Z. Ahora, por variable aleatoria debemos entender una función numérica que asocia un número a cada elemento del espacio muestral que provienen de un experimento aleatorio. Em, para que quede claro esta parte de las variables aleatorias, podríamos plantear lo siguiente. En un experimento realizado por una universidad, se desea conocer la estatura de los estudiantes. Entonces, para definir o para comenzar a trabajar con este estudio, con este experimento, pues una variable se podría definir como la altura en metros de los estudiantes de la universidad tal. Ahora, es importante observar que la notación de las variables aleatorias, pues dijimos que eran letras mayúsculas, y generalmente para declarar lo que podría ser esa variable se le utilizan dos puntos y se abren comillas. Y dentro de las comillas se describe qué vamos a entender por la variable aleatoria. Eh, Otro ejemplo, podríamos plantearlo de la siguiente manera. Si en la escena del crimen se encuentra un depósito seco de sangre, una variable aleatoria que podría estar asociada a este experimento podría ser la cantidad en miligramos de sangre en el depósito encontrado en la escena del crimen. Otro ejemplo, en caso de que se desee conocer la cantidad de mililitros que contiene una botella de agua, pues entonces la variable aleatoria se definiría como la cantidad de mililitros que contiene la botella de agua en estudio. Bien, eh, para comenzar a hablar acerca de la variable aleatoria continua, lo que debemos decir es que se va a definir como aquella variable cuyo rango resulta ser un intervalo del conjunto de los números reales. Es decir, es una función matemática que va de un conjunto real a un conjunto real. Ahora, dado que las variables aleatorias continuas son funciones, pues se adquieren todas las propiedades y las operaciones. Como puede ser que dicha función tiene dominio, tiene rango, y con esas funciones se podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, e incluso podemos someter dicha función a procesos de integración o de derivación. Eh, Matemáticamente, se dice que una variable aleatoria continua x
es absolutamente continua si existe una función que va de los reales a los reales positivos. Es decir, la función va de un dominio real a un rango real positivo. Y se debe cumplir que la probabilidad de que dicha variable tome valores entre a y b inclusive se puede calcular utilizando la integral definida desde a hasta b de la función multiplicada por el diferencial. Ahora cabe aclarar pues que la función f de x a la que nos referimos se le va a llamar función de densidad de la variable aleatoria x. Por otro lado, la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua permite conocer la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor determinado. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en una región del espacio definido. Y dicha región se va a calcular por la integral de la función del comportamiento de dicha variable. Es decir, la función del comportamiento se entiende como la densidad de la variable. Entonces la densidad pues se puede observar en este ejemplo, pues aquí en donde lo estoy señalizando con el puntero. Y obviamente la probabilidad de que la variable caiga en esa región pues se va a calcular haciendo la integral desde a hasta b de dicha función. Bien, para que una función sea una función de densidad de probabilidad se deben de cumplir dos condiciones. La primera es que la función sea mayor o igual a cero para todo número x que pertenece a los reales. Y por otro lado, la integral desde menos infinito a infinito de la función tiene que ser igual a 1. Con esto estamos en condiciones entonces de poder describir otra función asociada a las funciones de probabilidad que tiene que ver con la función de densidad acumulada. Y obviamente esta función pues es una función matemática que describe la probabilidad de que la variable tenga un valor menor o igual a un valor k definido. La fórmula para calcular la función de densidad acumulada o f de a pues se representa primero como f mayúscula de x. Y esto es igual a la probabilidad de que nuestra variable tome valores menores o iguales a un valor k dado. Y ese valor k se calcula haciendo pues la integral desde menos infinito a k de la función por su diferencial. Es importante decir que la función debe ser positiva y creciente. Y obviamente esa función está definida en el intervalo de los reales. Y una conclusión a la cual podemos llegar acerca de la función de densidad acumulada es que si la derivamos obtenemos la función de densidad de probabilidad. Esto sería de la siguiente manera. La función de densidad será entonces igual a la derivada de la función acumulada con respecto de la variable x. Bien, eh, también para describir las variables aleatorias, pues lo podemos hacer desde tres parámetros de interés, los cuales son la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar. La esperanza matemática o media de la variable aleatoria se entenderá como aquel parámetro que permite conocer el valor esperado a partir de una función de distribución de probabilidad. Es decir, describe en dónde la distribución se centra. Se calcula siendo e de x mayúscula igual a la integral desde menos infinito a infinito de x por la función por el diferencial. Y en caso de que quisiéramos conocer el valor esperado de la variable al cuadrado, lo único que tenemos que hacer es tomar la integral desde menos infinito a infinito de x cuadrada por la función por el diferencial. De tal manera que otro parámetro que podemos estudiarle a las variables aleatorias pues es la varianza. Y la varianza nos permite conocer qué tan variables son los valores de la variable. Y dicha varianza se calcula por medio de la fórmula var de x mayúscula igual a sigma cuadrada igual al valor esperado de x cuadrada menos el cuadrado del valor esperado. Aquí es donde utilizamos las fórmulas anteriores. Por otro lado, si a esta varianza se le saca la raíz cuadrada positiva, lo que se obtiene entonces es la desviación estándar. Y la desviación estándar se define como aquel parámetro que permite conocer qué tan alejados se encuentran los valores de la variable respecto de la media. Si a la varianza al cuadrado le sacamos la raíz cuadrada, entonces obtenemos sigma. Y sigma será igual a la varianza de x, a la raíz de la varianza de x. Bien, existen problemas que son, digamos, clásicos en el estudio de la variable aleatoria. El primer problema consiste en determinar el valor de k
para que la función dada se convierta en una función de densidad de probabilidad. Es decir, estamos forzando una función cualquiera por medio de un valor k a que sea una función de probabilidad, y obviamente eso lo podemos hacer desde pues el punto de vista de las propiedades de las variables de las funciones de distribución de probabilidad. Utilizaremos en este caso el siguiente ejemplo, que tiene que ver con una función seccionada que se divide en el intervalo de 0 a 2 inclusive, y se define como 2 tercios de k, y en el intervalo de 2 a 4 como k por x quintos. Debemos recordar que la función de distribución de probabilidad debe cumplir con dos condiciones. La primera es que la función tiene que ser mayor o igual a 0 para todo x en los reales, y la segunda es que la integral desde menos infinito a infinito de la función nos dé 1. De tal manera que para forzar la función lo que tenemos que hacer es tomar los límites de integración de acuerdo a los posibles valores que puede tomar x, y realizar pues la integral de la función. En este caso pues son dos integrales, dado que la función es seccionada, definida en 0 a 2 y 2 a 4, y dijimos que esta integral lo que nos tiene que arrojar es el valor de 1. Al resolver estas integrales utilizando teoremas, y obviamente el factorizar el valor de k para poder despejarlo, haciendo previamente la igualación con 1, lo que obtenemos es un valor de k de 30/76. Este valor de k lo podemos utilizar para reexpresar nuestra función y decir que ahora la función es una función de densidad de probabilidad, dado que al multiplicar dicho valor k, lo que obtenemos será una función en dos secciones definida por 60 sobre 228 en el intervalo de 0 a 2 y 30x sobre 380 en el intervalo de 2 abierto a 4 cerrado. Con esto estamos en condiciones de continuar con el problema número 2, el cual consiste en determinar la desviación estándar de la función que acabamos de describir. Y para ello lo que tenemos que hacer es pues partir de la función anteriormente descrita, que ya tenemos la certeza de que es una función de distribución de probabilidad, y comenzar a calcular el valor esperado de x y el valor esperado de x cuadrado por medio de las fórmulas antes vistas. Y lo que arrojaría del estudio pues o del desarrollo de dichas integrales pues es que nuestro valor esperado, al multiplicar x por la función, lo que obtenemos es el valor de 2, y al multiplicar o encontrar el valor esperado de x cuadrado, que consiste en multiplicar x cuadrada por la función, lo que obtenemos es 5.4386. Recuerda que la varianza se define como el valor esperado de x cuadrado menos el cuadrado del valor esperado, y al sustituir los valores tenemos que 5.4386 menos 2 al cuadrado nos arrojan 1.4386. Si sacamos la raíz cuadrada positiva de este valor, obtenemos la desviación estándar, y para el caso será 1.1994. Yo te recomiendo que repases este video, y si puedes hagas pausas para ver el desarrollo de las integrales y lo que fuimos haciendo para obtener y para poder resolver estos dos problemas. Con esto damos por terminado este video, agradeciendo la atención y pues esperando que sea de utilidad para tus estudios. Muchas gracias.